Bueno, ya nos hablaba Enrique hace rato de una sesión importantísima del jurado de enjuiciamiento de magistrados, porque hoy estuvo en el banquillo nada menos que la fiscala que está investigando el caso del asesinato del joven Rodrigo Quintana. Así es, la que estuvo en el caso, ¿verdad? La fiscala que tuvo el caso en la primera parte, Raquel Fernández. El jurado de enjuiciamiento que ahora transmite inclusive por internet, tiene una cuenta en YouTube y pueden ver ahí en vivo las sesiones, ¿verdad? Con algunos detalles todavía de precariedad que solamente van a ir mejorando. Hay un hombre con una cámara que va así moviéndose y es bastante precario, pero es lo positivo que podemos ver por internet. Y me sorprende que de hecho hay mucha gente que está siguiendo las sesiones, ¿verdad? Bueno, Raquel Fernández, la fiscala, estuvo esta vez, ella declarando, le aclararon al comenzar, le dijeron, mira, fiscala, hay una denuncia en tu contra y nosotros podríamos abrirte un sumario. Pero acá esto no tiene nada que ver con la investigación, esta es una declaración, estamos a escuchar pre-investigación, o sea, vamos a escucharte primero y después vamos a ver qué pasa. Ella fue cuestionada básicamente por el tema de los cruces de llamadas, porque ella no tuvo en cuenta los cruces de llamadas. Sí. La querella la había solicitado varias veces, ella no hacía caso, y después inclusive dijo en un momento dado públicamente que le parecía que eso iba a contribuir en una cuestión de morbo, contribuye al morbo público y no es algo que interesa al Ministerio Público. Ya no está ella en este caso y fue cuestionada sobre eso. Vamos a escuchar esta primera parte de la explicación que dio Raquel Fernández, porque fíjense que duró casi 1 hora 40 minutos la intervención, pero en un momento ella explicaba por qué no incluía estas pruebas a la carpeta fiscal. Esto decía Raquel Fernández. El nombre de esas personas que tuvieron comunicación con Críspulo Sotelo es el extracto de esas personas la que se solicitó por parte de la querella, fundamentando en un escrito obviamente de pedido de diligencias al Ministerio Público. El Ministerio Público, exactamente, esta agente fiscal, consideró impertinentes y no conducentes a la investigación de homicidio doloso, pues los fundamentos esgrimidos por la defensa, por la querella, en su pedido de extractos de llamada no eran suficientes para que el Ministerio Público pueda tener una teoría del caso o una hipótesis valedera de la querella para solicitar esos extractos. ¿Para qué más saber con quién se comunicó? Si yo ya sé que el comandante de la Policía Nacional esa noche estuvo en comunicación con el presidente de la República, Horacio Cartes, estuvo en comunicación con el señor José Ortiz, estuvo en comunicación con el señor Luis Canillas, estuvo en comunicación con Tadeo Rojas, ex ministro del Interior, estuvo en comunicación con Arnaldo Franco, secretario privado del presidente de la República, estuvo en comunicación con el señor Lorenzo Lescano, en ese entonces viceministro del Ministerio del Interior, con la senadora Lilian Samaniego, con el senador Juan Darío Monjes y con otras personas más. Esa teoría presentada, esa hipótesis presentada por la querella de que de esos extractos de llamadas se podrían obtener las órdenes de haber ingresado e irrumpido en el Partido Liberal Radical Auténtico y la orden de matar a Rodrigo Quintana Rúa, para esta fiscalía era inconducente, pues se tendrían nuevamente de los extractos del presidente de la República o de los extractos del señor José Ortiz o de Luis Canillas o de cualquiera de las personas que recién cité, vamos a volver a corroborar que efectivamente se comunicaron en varias oportunidades con el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. Pero eso a mí no me da el contenido de la conversación. No estamos hablando de audios donde se pueden conocer el contenido de la conversación, de la comunicación que se realizó entre estas personas. Entonces, ¿cómo obtendríamos la orden de que el presidente de la República le había llamado al comisario Críspulo Sotelo en esa noche diciéndole vayan, ingresen, atropellen y hagan una matanza o una masacre dentro del partido? Bueno, esta fue la parte más clara, creo, ¿verdad? Donde ella dice, ¿de qué me sirve a mí tener las cruces de llamadas si eso no son audios? Yo no puedo escuchar lo que se dijeron, por lo tanto no voy a saber si es que dieron las órdenes o no. Claro, vale la pena recordar, Enrique, que en varios casos el cruce de llamada ha sido importantísimo para poder establecer la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si yo te llamo al teléfono un sábado a las 6 de la tarde cuando vos estás tomando un helado, que si yo te llamo
10 minutos antes de que vos cometas un crimen, o te llamé 20 veces antes de que vos cometas un crimen y 20 veces inmediatamente después de que vos cometiste un crimen. Si hay sospechas, elementos que suponen que yo fui el autor moral del crimen que vos cometiste, que hay versiones de que yo pagué para que vos cometieras el crimen, ese cruce de llamadas pasa a ser un elemento contundente, Claro. porque yo justo tenía una comunicación 20 veces antes que cometas el crimen y 20 veces después de que vos cometieras el crimen. O sea, ¿cuántas llamadas tuvimos y en qué momento se produjo la comunicación? Sí, por supuesto que tiene importancia. O por lo menos te permite abrir una hipótesis. Por supuesto. Bueno, eso mismo que vos estás diciendo, Luis, le cuestionó el senador Eduardo Peta en un momento a la fiscal y tenemos esa parte. Se está diciendo que la investigación es muy importante, se tiene que dividir, que usted sabe que en 6 meses se pierde esa prueba de las telefonías, y sabiendo el artículo 176 de la libertad probatoria, y que es el juez o el tribunal que tiene que examinar y decir si es conducente o no, segundo párrafo, si puede leer, Sí. si es un juez o tribunal, si es conducente o no la prueba en el momento de la valoración conforme a la sana crítica, no es usted. ¿Por qué usted rechaza desde un principio algo que no le iba a afectar en absoluto a nadie? Le acaba de decir, no le afecta a nadie, pero no creí nomás. Pero incorpore al proceso, porque se estaba corriendo el plazo para que la telefonía tenga la obligación de guardar esa prueba. Usted rechaza, no incorpora, cuando la valoración de la prueba lo va a hacer en su momento un juez o un tribunal conforme al 176, pero resulta que usted invoca el 318 diciendo, a mí me parece superflua, inconducente y rechazo, y le dijo otra cosa al tribunal de apelaciones. Entonces me extraña cuál fue su motivación internamente para decir, yo voy a dejar que corra el plazo, que se pierdan esas pruebas en relación a otras personas, cuando la querella que representa a la víctima, y usted representa a la víctima, le está diciendo, queremos eso en el expediente y luego veremos si tiene valor probatorio, y no viola ningún derecho a la intimidad de nadie, porque era una comunicación, era un hecho político grave que sufría la República, y no estábamos hablando de la pareja de alguien, estábamos hablando de una línea de mando que viene del presidente de la República para abajo desde muy tempranas horas, donde no todo esto termina en Rojas ni en un comandante de la policía, cuando hay un comando en jefe de la Fuerza Armada que estaba coordinando absolutamente todo. Es decir, usted llegó hasta acá y me parece que para arriba no había que mirar más nada, sino que hasta aquí nomás podría haber responsabilidad. Es decir, me pareció muy arbitrario lo suyo de decir, no voy a juntar los elementos de prueba, dejaré que pasen los plazos. Un tribunal le tiene que decir que usted violó ciertos principios de objetividad, de libertad probatoria, y luego hay otros fiscales que están pidiendo, y usted se aparta de la causa. Así, eso es lo que estamos juzgando, no tipos penales, si se dividió la causa, si esto, aquello. Me parece muy bien el manejo que usted tiene sobre la información, pero me preocupa que no justifica por qué rechazó la información que estaba corriendo un plazo en contra del Ministerio Público. Doctor Peta, mis fundamentos están expuestos en la resolución que dicté. Allí están los fundamentos por qué me negué. Y yo como agente fiscal, y como bien lo establece el artículo 173 del Código Procesal Penal, así como el 318 también, en el que basé mi resolución, no es juntar nomás pruebas, no es llenar la carpeta fiscal de papeles sin tener sentido. Y yo no estoy puesta en el Ministerio Público y mi función no es darle el gusto a las personas. No es porque alguien me pide. La querella tuvo el tiempo suficiente y tiene la inteligencia más que suficiente de que si veía en esta agente fiscal
la negación de solicitar los extractos de llamada que con tanta urgencia tenían, pues tenían que haber recurrido lo antes posible al juez penal de garantías para que pueda observar mi actuación como agente fiscal. Y la Cámara de Apelaciones lo que hace es no darle, revocar, no la resolución de la Fiscalía, revoca la resolución de un juez penal de garantía. Y al juez penal de garantías le dice, no, se debería de ampliar la investigación y colectar los elementos por la libertad probatoria, etcétera, etcétera. Bueno, lo que no se explica nunca es por qué la fiscala se negó a obtener una información que eventualmente podía servirle o no dentro de la carpeta fiscal. O sea, lo que le insistían es, se va a perder esta información, porque había plazos, las telefónicas no podían mantener esos registros pasado cierto tiempo. Por suerte igual se recuperó después. Claro. Pero ella, por lo que ella hizo, se pudo haber perdido. Se pudo haber perdido, y la cuestión es, o sea, digamos, ella estaba en una etapa inicial de la investigación. Ella podía conseguir elementos en la investigación que le dijeran que las personas que actuaron en la policía fueron de alguna manera instruidas por personas que no forman parte del cuerpo policial, como por ejemplo el famoso caso de José Ortiz, que hacía José Ortiz llamando. Entonces, si ella tenía un elemento, vamos a suponer un documento, una conversación, un testigo que dijera eso, los cruces de llamada pasaban a tener, digamos, importancia más que relevante, porque eran la prueba de que efectivamente este hombre tuvo conversaciones cuando estaban ocurriendo los hechos, y convengamos en que no es normal que un jefe de policía en un momento de crisis esté hablando con una persona que no tiene nada que ver con el trabajo que le está haciendo. Exacto. O sea, si es su amigo, perfecto, lo pueden hablar otro día, cualquier otro día, en cualquier otra situación. Crisis, que estaba ocurriendo esto allá afuera. Y cuando dice ella, Luis, mira, yo no estoy para darle gusto a nadie, y no quería acumular nomás pruebas. ¿Por qué si es un momento de acumular pruebas? En todo caso, después, esto me sirve, esto no me sirve, pero cortar los plazos a tiempo. Claro. Esta respuesta que dio ella creo que va a ser fundamental si es que se le llega a abrir un sumario, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Todavía no hubo definición, o sea, ellos la escucharon solamente. No hubo todavía definición respecto al tema, ella se le escuchó, terminó y se fue. Después vamos a ver si es que se le abre o no un sumario o una investigación, ¿verdad? Y por último tenemos una parte donde ella dice, como que dice, yo entiendo que en ese momento la querella, porque el doctor Guillermo Duarte Cacabello me decía, tenía como presiones políticas, yo entiendo que era un momento político, pero yo continué investigando el crimen por separado. Y viste que ahí pedía el micrófono Tito Sayer. Bueno, esto le dijo el senador Sayer. La verdad que estoy sorprendido por la línea de razonamiento de la doctora. La conclusión que usted va a hacer, si se hubiera seguido en la investigación, va a tomar esto como un homicidio simple. Usted habla de que no quiere investigar las motivaciones políticas. ¿Pero qué es la política? Una entelequia. Se asalta un local partidario cerrado. Se mata a un joven. No, ¿cómo no va a estudiar? Hay móviles pasionales, deportivos, inclusive la barra brava. ¿Cómo no investigar ese aspecto? Si hubiera estado usted al frente de la investigación del crimen del doctor Argaña, usted no iba a investigar todas las conexiones políticas que estaban estimulando. ¿Cómo no? Y para más usted declaró en la prensa diciendo, no voy a hacer, es impertinente, inconducente a esclarecer los hechos, esto es para alimentar el morbo. Doctora, está frente a un crimen político. Y la policía es una institución vertical en la que existe cadenas de mando, y usted quiere quedarse con la investigación de Palma y del oficial que apretó el gatillo. Pero dése cuenta cuál es la situación. No había orden escrita de autoridad competente. Utilizaron balines de plomo. Entraron y rompieron y saquearon todo el local de un partido político que, dicho sea de paso, es una institución que tiene rango constitucional.
son personas jurídicas de derechos públicos que contribuyen a la conformación de las autoridades electivas de nuestro país. Estamos hablando de cuestiones no solamente de un homicidio simple, estamos hablando de una cuestión institucional que hace a la República, doctora. ¿O qué entiende usted por política? No es la política menuda del que va a estimularle para que tenga usted una investigación sesgada. Se trata de cómo se maneja el poder en este país.